Perfecto. Bien, pues creo que debo hablar al micrófono por la cuestión del streaming. Bien, en principio y ante todo, muchísimas gracias a la organización por haberme dado la oportunidad de participar en estas jornadas. Para mí es un verdadero honor poder estar aquí ante este público en Almería y ante el público que nos está viendo en streaming. Y en principio, la ponencia que se me propuso en su día relaciona sistemas productivos sostenibles con cuidado del planeta y alimentación saludable. Entonces, pretendo hacerles una pequeña introducción de manera que, en cualquier caso, si quedara cualquier tipo de duda, posteriormente en la mesa redonda pudiéramos resolver. Yo creo que en los tiempos que corren, y me sumo a las condolencias por lo que ha ocurrido en Valencia, no es necesario una gran introducción acerca de en qué situación se encuentra el planeta. Yo simplemente voy a proporcionarles unos pequeños datos que me sirvan como pie para introducir el por qué es necesario que planteemos sistemas agrarios sostenibles. En principio, yo creo que todos ustedes conocen que no hace demasiado tiempo el secretario general de la ONU, don Antonio Guterres, sugirió a todos los gobiernos del planeta que declararan estados de emergencia climática. Es evidente y a nadie se nos escapa que la situación actual, en gran parte derivada de la actividad antrópica, está produciendo una degradación sin paliativo de los ecosistemas terrestres, desde el polo norte al Amazonas o a la barrera de coral australiana. Y también está produciendo un cambio en patrones climáticos como no habíamos visto anteriormente. Estos cambios los sufrimos los ciudadanos de a pie día a día, como ha ocurrido recientemente. Precisamente es ese cambio climático y la pérdida de biodiversidad tan enorme que estamos sufriendo en el planeta lo que está conduciendo a lo que ya muchos expertos denominan como la sexta extinción masiva, ¿eh? Que a diferencia de 4 de las 5 anteriores está ocurriendo en un periodo de siglos en vez de en un periodo de cientos de millones de años. Como muestra de esta pérdida de diversidad, les digo simplemente que desde 1950 hasta la actualidad se ha perdido la mitad de la biomasa de animales del planeta. Más datos que son verdaderamente abrumadores es que el 70% de la masa de aves, de la biomasa de aves del planeta, corresponden a volatería para la alimentación humana, principalmente pollo. Y lo que son datos abrumadores son los que tienen mostrados en la pantalla, que muestra cómo se distribuye la proporción de biomasa de los mamíferos en el planeta. El 35% de los mamíferos del planeta somos los seres humanos. El 60% restante es animales que utilizamos para nuestra alimentación. Y solamente el 5%, 6% restante corresponde a fauna salvaje de nuestro planeta. Es una proporción equivalente a la biomasa que ocupan los perros que utilizamos como mascotas en nuestras casas. 5% solamente. Y este otro dato que les pongo aquí, esta otra tabla que les pongo aquí, también resulta demoledora de la situación que está provocando la actividad antrópica. Esta tabla, a diferencia de los otros datos que está extraída de bibliografía científica, está extraída de un documentalista al que yo admiro tremendamente en un documental precioso de la BBC, David Attenborough, que nos muestra cómo ha cambiado el planeta a lo largo de su vida como documentalista, es decir, a lo largo de una sola generación. Entonces, ustedes aquí, yo creo que pueden observar cómo la población en el planeta, desde que él empezó a hacer documentales con 16 años, ahora tiene 93 creo, pasó de 2,3 mil, bueno, 2.300 millones de personas a una proyección de entre 9.500 a 10.000 millones de personas en el año 2050, a lo largo de una generación. Si observan la segunda tabla, también pueden observar la progresión que ha sufrido la concentración de anhídrido carbónico en el planeta a lo largo de una sola generación humana, pasando desde 200 partes por millón de anhídrido carbónico a más del doble, a más de 400 y pico, con una proyección desconocida que no podemos tener en cuenta, no podemos saber, para 2050. Y por último, y esto es demoledor,
la superficie de zonas salvajes del planeta. Desde que empezó David Attenborough haciendo documentales con el 66% de la superficie no inexplorada, pero sí en estado salvaje, hemos reducido la superficie un 35% y eso incluye la Antártida. ¿Qué trae a colación esta tabla? Esta tabla lo que nos trae a colación a los agrónomos es un reto especialmente importante. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener una población que se va a aproximar a los 10.000 millones de personas en muy poquito tiempo a la que hay que alimentar. Pero no podemos permitirnos de ninguna manera ni incrementar las concentraciones de gases con efecto invernadero en la atmósfera, ni podemos permitirnos utilizar un solo centímetro cuadrado más de superficie salvaje sin al menos restaurar parte de la que ya tienen comprometidos nuestros sistemas agrícolas. Es decir, necesitamos intensificar nuestras producciones, sacar más rendimiento por unidad de superficie, pero no podemos hacerlo como lo estamos haciendo hasta la fecha. Y hasta la fecha, los patrones de intensificación agrícola que estamos llevando a cabo, lo que están haciendo es hipersimplificar los sistemas agrarios. Reducir la diversidad de los sistemas agrarios al máximo, utilizando para ello recursos que no son renovables o que generan un gran impacto y degradan los ecosistemas. Entonces, tendremos que buscar cuáles son las vías para solucionar este problema y probablemente las soluciones están dentro del propio modelo agrícola. ¿De acuerdo? Sin ánimo de referirme a ningún modelo agrícola en general, para que tengan una idea del impacto que supone la agricultura a escala global, pues la agricultura ocupa el 40% de la superficie emergida del planeta, supone el 90% junto con la ganadería, agricultura y ganadería, supone el 90% de la deforestación total del planeta y el 70% del consumo de aguas dulces, que en algunos casos está muy justificado, como nos ha demostrado antes el profesor Camacho, en cuanto a la eficiencia de determinados sistemas que pudieran ser sostenibles. Por último, la agricultura ecológica, la agricultura de manera general se estima que contribuye entre el 19 y el 29% de la emisión de gases con efecto invernadero. Entonces, este modelo de intensificación agrícola, desde mi punto de vista, no debe ser el modelo que nos lleve a la solución de todos estos problemas que tenemos. ¿Cuál sería, de alguna manera, el reto que nos tenemos que plantear los agrónomos de manera general para modificar nuestros sistemas agrícolas? Desde mi punto de vista es recuperar la multifuncionalidad de la agricultura, de forma que podamos recuperar servicios ecosistémicos que hemos perdido por la simplificación de estos ecosistemas tan extrema que hemos hecho. Estos servicios ecosistémicos son simplemente beneficios que vamos a obtener nosotros de manera gratuita porque el ecosistema esté funcionando correctamente. Y son servicios tan importantes como formación del suelo, producción de fibra, producción de alimentos, producción de biocombustibles, control de plagas y enfermedades, regeneración de agua, almacenamiento de agua. Todos estos servicios los podríamos tener de manera gratuita, que si el ecosistema se degrada, tendremos que pagar por ello sobre la base de un costo económico y un costo ambiental, generalmente basado en uso de combustibles fósiles. Hipótesis de partida: la multifuncionalidad de los servicios de la agricultura permitirá recuperar los servicios ecosistémicos y eso nos avanzará en el concepto de sostenibilidad en la producción agroalimentaria, tal como tienen en este gráfico. Pero hay que tener en cuenta, y así pretendo abordar lo que me queda de presentación, que la sostenibilidad es un banco que tiene 3 patas y ninguna de ellas se puede magnificar respecto a las otras 2. Hay una pata económica, hay una pata social y hay una pata ambiental. Y las 3 tienen que tener el mismo peso en el desarrollo de los modelos. En la actualidad existen distintos modelos agrícolas que ya trabajan en este sentido. Algunos de ellos seguro que los conocen, porque sobre todo en Europa los tenemos muy interiorizados, que pudieran ser modelos como el ecológico o el integrado. Son modelos que están ya certificados, tienen un cuerpo de certificación que proporciona seguridad alimentaria y un cuerpo de entidades certificadoras que garantizan que las medidas legislativas correspondientes a estos modelos se cumplen.
Hay otros modelos, por ejemplo, el de biodinámica, que hasta no hace demasiado, supongo que a todos les suena, si no después podemos comentar en qué consiste cada uno. La agricultura biodinámica se ha conocido tradicionalmente como uno de los movimientos de agricultura ecológica, pero la he traído a colación porque hay una entidad certificadora privada que se llama Demeter, que tiene un gran prestigio a escala europea y que establece unos estándares de biodiversidad elevadísimos para poder certificarse como biodinámico, aunque sea un movimiento más de agricultura ecológica. Recientemente es posible que también hayan oído hablar de otro modelo de agricultura sostenible, que es la agricultura regenerativa. Esto está empezando, está en mantillas. No es una agricultura certificada, pero está empezando a aparecer un modelo de certificación también privado asociado a un determinado modelo de negocio a partir de lo que se llama Regenerative Certified Alliance, en donde el Instituto Rodale de Estados Unidos tiene un papel preponderante y está empezando a traerlo también a Europa. Es un movimiento del que seguramente oirán hablar a menudo, mucho y además como contraposición al modelo ecológico. Y por último, desde un punto de vista científico, en la literatura científica se habla con muchísima potencia de lo que se llama intensificación e ingeniería ecológica, que trata de aprovechar el potencial biológico de los sistemas para incrementar las producciones sin impacto medioambiental. Digamos que estos serían los principales modelos de agricultura sostenible. No obstante, independientemente del modelo que cualquiera elija, lo que es cierto es que la agricultura tiene que dejar de ser parte del problema para empezar a ser parte de la solución. Y eso solamente lo vamos a poder hacer si optamos o bien por uno de estos sistemas o si nos mantenemos en el que, desde mi punto de vista, sea mal sistema convencional, no hacemos las cosas con sentido común. Lo que ocurre es que, bueno, hacer las cosas con sentido común no siempre es del todo sencillo. A mí me han dicho que le hable de agricultura ecológica, entonces, y de cómo esta agricultura se relaciona con la sostenibilidad y con la salud de los alimentos. Pues yo les voy a hablar de agricultura ecológica básicamente, no obstante, si después quieren, hablamos de cualquier otra cosa. Aquí tiene la definición de agricultura ecológica según la última norma de la Unión Europea, que es el Reglamento 848/2018, que establece el entorno marco, el marco en el que se va a desenvolver este modelo productivo. Si la leen, no se la voy a leer porque es tediosa, verán que hace un hincapié muy importante en el mantenimiento del ecosistema natural ligado al agrosistema. Esta definición ha tenido distintas modificaciones desde la primera ley, que fue la 2092/91. No sé si para bien o para mal. Lo que sí que es cierto es que en estas últimas definiciones, a diferencia de la primera, incluye directamente el componente social, mencionando por primera vez a un gran grupo que tiene que contribuir a la sostenibilidad de estos sistemas, que somos los consumidores. Antes no se hacía mención a todo esto. Vale. Sin entrar a saco en lo que dice la agricultura ecológica está regulada por ley, es un reglamento europeo. Y como todos ustedes saben, la ley tiene como dos vertientes. Yo puedo atenerme a la letra de la ley o puedo atenerme al espíritu de la ley. Todo lo que yo les voy a hablar de aquí en adelante es de aquellos productores ecológicos que se atienen al espíritu de la ley. Espíritu que de alguna manera se manifiesta en estos dos grandes grupos. Atributos importantes para el manejo de los ecosistemas desde un punto de vista ecológico, que tienen que ver con la productividad ligada a la eficiencia, la estabilidad en la producción utilizando los mismos medios productivos y la sostenibilidad, y también aquellos atributos que están relacionados con la sociedad, atributos de equidad social y de autonomía o grado de dependencia de los sistemas de su entorno. ¿Por qué estos sistemas, y sobre todo el ecológico, o no sobre todo, por qué estos sistemas, entre ellos el ecológico, pueden contribuir a mejorar nuestra salud y la del planeta? Pues en primer lugar porque seguro que todos saben, como poco, que la agricultura ecológica no permite el uso de químicos de síntesis. Eso desde un principio hace que el sistema ecológico reduzca la entrada de ese tipo de insumos y su distribución hacia otros ecosistemas, con lo cual de alguna manera
reduce la posibilidad de contaminación, entre comillas, reduce la posibilidad, por lo menos con este tipo de moléculas xenobióticas. Por otra parte, dado que no se utilizan estas moléculas o estos componentes que son relativamente agresivos, el trabajador que trabaja en este contexto está en un entorno, digamos, menos agresivo, menos susceptible de exposición frente a estas sustancias xenobióticas o problemáticas. Luego, su entorno laboral es más saludable. Y en tercer lugar, para el consumidor, por cuanto que al no estar estas materias activas dentro de los alimentos, pues los alimentos de alguna forma serán más saludables en comparación con aquellos alimentos que sí tienen al menos trazas de todas estas sustancias. Y aquí quiero hacer un inciso, porque es la primera y pocas veces más voy a hablar de alimentos, para no confundir. Un alimento ecológico podrá estar limpio de este tipo de residuos, pero no es un nutracéutico, no tiene un incremento de propiedades nutricionales extraordinarias fuera de las que corresponden a la especie y variedad que cultivamos. Es decir, un alimento ecológico va a tener una calidad nutricional que va a estar dentro de los parámetros de la especie y variedad que se cultiva. No es un alimento nutracéutico, ¿eh? Aquí hay especialistas en nutrición y tendrán su propia opinión en ese sentido, pero quería dejar también la mía por muchas veces he encontrado este tipo de discurso y creo que no existe. Más ventajas de este tipo de agricultura en el cuidado del planeta. Está demostrado científicamente, hasta el extremo en que estas cosas pueden demostrarse, que la agricultura ecológica o cualquiera de estas agriculturas definidas sostenibles contribuyen a reducir la huella de carbono. Entendida la huella de carbono como la emisión de gases con efecto invernadero como consecuencia de una actividad humana. La cuestión derivada del no uso de agroquímicos impacta, como hemos dicho, en la cuestión de los alimentos, pero no solamente impacta en la calidad de los alimentos, es que si no utilizo estos agroquímicos, a estos modelos agrícolas no pueden imputárseles la huella de carbono derivada de la síntesis de estos productos. Normalmente estos sistemas suelen racionalizar el uso de la maquinaria, por lo tanto, disminuyen el uso de combustibles fósiles en relación con otros modelos productivos y eso impacta en la huella de carbono. Y en tercer lugar, y para mí lo más importante, los agricultores que se tienen al espíritu de la ley utilizan residuos de cosecha, restos de cosecha in situ, utilizan fertilizantes orgánicos, utilizan fuentes de materia orgánica que incorporan al suelo y mejoran su calidad. Y esto hace que sea posible fijar ese carbono de manera estable. Y ese carbono viene de la atmósfera, con lo cual contribuyen a lo que actualmente la Unión Europea denomina como carbon farming y patrocina en forma de créditos de carbono. Luego, si acaso, hablamos. Más cuestiones. Estos suelos de calidad contribuyen a su vez a proteger a otros ecosistemas de ser contaminados. Por otra parte, si utilizo restos de cosecha y no los llevo ex situ, sino que los proceso en mi finca, disminuyo el riesgo de distribución de la contaminación y al mismo tiempo evito el coste económico que supone la regeneración de zonas contaminadas. Y eso es un coste social muy importante. En este sentido, estas agriculturas contribuyen a un entorno o un ecosistema más saludable de manera general. Y ese concepto se une al que actualmente está en boca de todos, que se llama el concepto One Health, por el cual la salud de los ecosistemas redunda a través de los productos que salen de esos agrosistemas en la salud humana. Desde un punto de vista social, y acabo ya rápidamente, aumento de la resiliencia económica, por cuanto hemos hablado que estos sistemas son más diversos, no solo diversos, sino biodiversos. Significa que suelen tener diversidad de cultivos, significa que son menos dependientes del entorno y menos afectados por cambios políticos que puedan alterar el precio de los productos, puesto que tenemos varias referencias para un mismo productor y se puede agarrar en función de cómo varían los precios. Si esto es importante,
el espíritu de la agricultura ecológica nos lleva también a que esa comercialización de los productos sea a través de circuitos cortos, impulsando las economías locales. Ese efecto de impulso de la economía local es muy importante a la hora de no solo la relación con el consumidor y la obtención de un justiprecio tanto para el productor como para el consumidor, sino que al mismo tiempo cambia el paradigma de comercialización de la gran distribución mundial. Tengan ustedes en cuenta que el modelo comercializador hacia el que orientamos nuestra producción condiciona enormemente las condiciones de producción. Por lo tanto, estos sistemas basados en economía local dan más flexibilidad al agricultor para que realmente pueda acogerse al espíritu de la ley y no solo a la letra. Por último, la relación estrecha productor-consumidor ayuda a la concienciación del consumidor y le ayuda a ser exigente con lo que él quiere de conservación del planeta y además ayuda a trasladárselo directamente al productor. Y por último, y como cosa de verdad importante y transformadora, en otras sociedades distintas tal vez a la nuestra, la agroecología, digamos que es la hermana mayor, la agricultura ecológica sería la herramienta por la que la agroecología se lleva a cabo. La agroecología pone en el centro de todo este proceso al agricultor y su conocimiento y nos fuerza y nos obliga a técnicos y a investigadores a trabajar de la mano con esta gente que son realmente los que saben qué medidas funcionan, qué medidas sociales son aceptables, qué medidas agronómicas van a ser aceptables. Para terminar, 3 retos que debe tener la agricultura, sea el modelo que sea, en este caso es una opinión personal. Avance en la multifuncionalidad de las explotaciones ecológicas. No solo se trata de obtener alimentos, sino de obtener servicios ecosistémicos entre los que está la producción de alimentos. La integración del conocimiento científico y técnico con la realidad productiva a pie de finca. Y en tercer lugar, el avance en la confiabilidad del sistema productivo, de los medios de control y de las certificaciones. Precisamente para que nos atengamos al espíritu de la ley y no hagamos como Groucho Marx y digamos que si estos principios no nos gustan, ¿qué tenemos nosotros? Muchísimas gracias.